Amigas y amigos de Fútbol Insólito, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión te traemos un video que hace rato tenía ganas de hacer y bueno, como me había entusiasmado con otras historias como en los videos anteriores, lo fui postergando hasta que ahora sí, lo hice y se los traigo a ustedes. La insólita racha negativa que tuvo River entre 1957 y 1975. Sí, 18 años sin salir campeón. Acá te traemos qué pasó, por qué pasó y cómo se cortó esa racha que quedó en la historia del club riverplatense, pero que a la postre quedaría varias secuelas tanto buenas como malas. Mirá cómo sigue la historia. ¡Sigamos! Terminado el campeonato argentino en 1957, donde River se consagró tricampeón al haber ganado el torneo del 55, 56 y 57 y encima aventajando a San Lorenzo, el subcampeón, por 8 puntos. Algo extraordinario teniendo en cuenta que los puntos en esa época eran solo 2 por triunfo. Era un palizón. River cerraba así una década más de oro, con su equipo apodado La Maquinita, donde brillaron jugadores como Amadeo Carrizo, Ángel Labruna, Félix Lustó, Eliseo Prado, Pipo Rossi, Walter Gómez, Santiago Bernaza, el Beto Menéndez y Omar Sívori. River conseguía ganar su quinto título en la década de 6 títulos jugados. O sea, solo el Boca de 1954 lo había interrumpido. Y de no haber sido así, River hubiese ganado 6 campeonatos seguidos. Paliza era poco. Ese término de La Maquinita, apodado en honor al equipo de la década anterior, llamado La Máquina de River, donde casi gana 7 títulos seguidos, debido a su juego de altísima calidad técnica y un juego vistoso de alto contenido de exhibición de fútbol. Este, de la década del 50, era un poco menos técnico y no tan preciosista, pero sí seguía saliendo campeón y esta vez con tremendas ventajas. Luego de ser tricampeón en 1957, nadie hubiese imaginado jamás lo que vendría después, en los años posteriores al club de Núñez. Era una pesadilla viviente, una agonía futbolística con una marcada gota de desilusión año a año y de frustrados intentos por volver a la cima que se les truncaba cada vez que terminaban los campeonatos, y el campeón era otro equipo, a veces de manera increíble y otras veces de manera misteriosa. Veamos. Año 1958, el año marcado por el regreso de Argentina a competir otra vez en un mundial desde 1930 de manera profesional. El fútbol local siguió una marcada línea de dominación de los equipos grandes. El gran equipo de este año fue Racing, quien a pesar de haber ganado un solo partido en las primeras 3 fechas, se fue acomodando de a poco con el correr del torneo. Otro equipo grande que estuvo prendido en ese torneo fue Boca, que estaba en un continuo cambio de generaciones de aquel campeón del 54, y donde Ratín parecía ser el líder de los muchachos nuevos. Otro equipo grande que estuvo cerca fue San Lorenzo, que gracias y solo gracias a los goles de Sanfilippo se metió en la pelea del torneo. Pero, ¿y River? ¿Qué pasó con River? River cometió un grave error a principios de este año, al vender a su mejor jugador, Enrique Omar Sívori, al fútbol italiano. Para el club de Núñez fue beneficioso en cuanto a la economía, dado que la venta del jugador por un número récord en el fútbol argentino, River pudo disponer de gran cantidad de dinero que él utilizaría para empezar a cerrar su estadio, ya que hasta ese año la cancha de River parecía una herradura. Ese era el apodo del Monumental en esos años, la herradura de Núñez. Por eso una de las tribunas bajas de las populares lleva el nombre de Sívori, la popular Sívori, el jugador riverplatense que con su venta ayudó al club a remodelar su viejo estadio. Pero en cuanto a lo futbolístico, River se encontraba en un pésimo aprieto debido a la pérdida de su mejor jugador, ya que Lustó ya se había ido de River, Labruna tenía 40 años y ya no jugaba como antes, Menéndez y Onega eran muy jóvenes todavía y no tenían la calidad tampoco de Sívori. Y este año River tuvo muchos problemas para encaminar su nueva conquista, la 4ª consecutiva, debido a que perdió muchos partidos con equipos modestos y flojos y no pudo vencer a alguno de los clásicos claves. River terminó cuarto en el torneo a 4 puntos del Racing campeón. Año 1959, año de las despedidas para River, ya que entró en un marcado cambio de generaciones. Se empezaron a retirar del club viejas glorias de la década. Pipo Rossi se había ido a principios del torneo a Huracán y dejaba un hueco enorme en la mitad de la cancha. Se iba el gran capitán del mediocampo, el director técnico adentro de la cancha. Pero la despedida más dolorosa para River este año fue el adiós para siempre de su ángel, de su máximo goleador e ídolo absoluto. Este año jugaría por última vez Ángel Amadeo Labruna, luego de 20 años jugando en primera. Sí, había debutado en 1939 y se retiraba de River en 1959. 20 años justitos. Aunque Labruna siguió jugando en otros equipos, dejaba River para darle paso a las nuevas generaciones. Pero las nuevas generaciones no tenían la calidad que River estaba acostumbrado a ver, y los nuevos delanteros no brillaron tanto. Además que la defensa era prácticamente toda nueva, y un cambio generacional llevaba su tiempo de cocción y bueno, la tabla lo demostró así. River este año terminaría sexto a 13 puntos de San Lorenzo campeón.
Pero no solo eso, sino que River cerraba el año con 12 derrotas, impensado completamente, y con apenas 49 goles a favor. Un papelón. Año 1960, el año que el presidente de River, Liberty, y el presidente de Boca, Armando, se creyeron dueños del fútbol argentino e impulsaron una nueva moda devastadora para la economía de los clubes: contratar gente de afuera, extranjeros, sobre todo brasileños, los campeones del mundo. Bajo este eslogan del fútbol espectáculo vinieron a Argentina un montón de extranjeros, sobre todo brasileros, donde ya te conté esa historia en este video. River se llenó de jugadores foráneos impropios de la institución madre de las divisiones inferiores del fútbol argentino. De repente River tenía una delantera totalmente extranjera, con uruguayos, con peruanos y brasileños, pero los que se destacaban eran los jugadores argentinos, esos pibes criollos que fueron creciendo, y este año la rompió Hermindo Nega, que se convirtió en el mejor jugador de River en estos años, pero con muy poca ayuda ofensiva. La defensa se vio enriquecida por la contratación de José Baraca de Independiente y el afianzamiento del brasileño Ramos Delgado y de Mantegari, todo visto desde el arco y los ojos de una leyenda viviente que todavía seguía jugando, quizás el último de la década de oro, Amadeo Carrizo. River ofensivamente estuvo flojo otra vez, convirtiendo apenas 46 goles, pero defensivamente fue el mejor, la valla menos vencida con solo 29 goles en contra, menos de un gol por partido. La primera ronda fue un desastre, pero la segunda ronda mejoró muchísimo y se puso a pelearle el campeonato a Independiente y a la sorpresa del año, Argentino Junior. Los puntos perdidos en la primera parte del torneo no dejaron llegar con chances al final del torneo, que lo ganaría el rojo en la última fecha cuando perdió inesperadamente con el Atlanta, y Argentino Junior no pudo ser campeón porque también perdió. River cerraba en segundo puesto compartido con el Bicho y comenzaba así una década matizada por las frustraciones del final del torneo. Año 1961, el año donde River superó todos los payasescos en las importaciones y donde llegó a formar y presentar en cancha un equipo con una delantera completamente extranjera, con brasileños, peruanos, uruguayos y hasta españoles, impropio del club que mejores jugadores de las inferiores había sacado en toda la historia de Argentina. Aunque a pesar de todos los extranjeros, el mejor seguía siendo Nega. River tuvo un comienzo de torneo muy auspicioso, al ganar sus primeros 3 partidos y continuar de buena racha a lo largo de toda la primera ronda. Pero el karma de los equipos chicos volvió a golpear a Núñez y perdió muchísimos puntos con rivales poco tradicionales al buen juego. Encima, hubo un equipo que la rompió este año, de punta a punta, y ese fue el Racing de Corbata y de Pisuti. Ese Racing que cita en la película El secreto de sus ojos, el Racing de Oleñac, Anido, Mesías, Babastro y otros más. Tal fue la paliza que Racing le pegó a todos en ese campeonato, que terminó siendo el campeón 3 fechas antes del final y le sacó 7 puntos a San Lorenzo, el segundo. River cerró con un tercer puesto muy flojo, apenas superó la tabla al Atlanta de Artime y con muy pocos goles. River terminó a 9 puntos del Racing campeón. Malísimo. Año 1962. River ya cumplía 5 años sin ser campeón, igualando la peor racha del profesionalismo, aquella entre el 47 y el 52, hace 10 años justito. Pero acá tuvo el primer cimbronazo de la década al perder el campeonato en la anteúltima fecha, y encima en un superclásico con Boca. Te cuento, River para este año había contratado a varios jugadores que le darían buena respuesta, como los provenientes de Argentino Junior, Sainz y Ditro, el ascenso del mejor extranjero que contrató, el brasileño Delem, y la aparición de Pando y el gran goleador de Atlanta, Artime. Este equipo, sumado a Zarnari, Carrizo, Baraca y Onega, prometía mucho, pero el comienzo fue flojísimo y solo cosechó un triunfo en las primeras 5 fechas. Pero con el correr de la primera ronda y en el medio del torneo suspendido porque Argentina jugó el Mundial en Chile, River mejoró notablemente su performance al volver al campeonato y alcanzó a tener niveles altísimos alternando con goleadas, como en las mejores épocas de décadas pasadas. Todo liderado por Onega y los goles de Delem y Artime. River se ponía cabeza a cabeza con Boca, el líder del campeonato, y llegó al primer superclásico del año, el Estadio Monumental. Boca venía puntero e invicto, y River venía sumando desde abajo. Boca arrancó ganando con un gol de Valentín, pero River en solo 4 minutos definió el partido. 2 goles de Artime y uno de Delem sentenció el clásico. Ganó River 3-1 y Boca perdió el invicto. Comenzada la segunda ronda del campeonato, Boca perdió la punta que ahora sería de Gimnasia y Esgrima de la Plata, que se convirtió en la sensación del año. Y River venía todavía de atrás, escoltándolos. Lamentablemente River no aprovechó la ventaja que le dio Boca y Gimnasia cuando cayeron, y solo se mantuvo tercero hasta que, faltando 3 fechas para el final del campeonato, Gimnasia terminó bajándose de la lucha por el título porque perdió con Vélez, y solo quedaban Boca y River. La historia de este clásico ya lo hice en este video que te dejo acá arriba. Faltando una fecha para el final, Boca y River llegaban punteros iguales y jugaban el superclásico revancha en la Bombonera. Boca ganó ese clásico pero con algo de trampa en aquel recordado penal que atajó Roma a Delem, adelantándose groseramente. Boca finalmente gana también la última fecha y se consagra campeón luego de 8 años.
mientras que River se quedaba en las puertas de un título que parecía tenerlo asegurado. Este año River terminó subcampeón a solo 2 puntos de Boca, con los mismos triunfos encima, 18 ganados, pero River palició a Boca en goles. River había metido 61 goles contra 45 de Boca, pero bueno, así River comenzó a sumar frustraciones serias a lo largo de toda la década del 60. Año 1963, casi con el mismo plantel que el año anterior, River encaró su 6º año sin salir campeón y parecía que esta vez no se le escaparía, porque Boca, su principal verdugo del año anterior, este año estaba jugando cabeza a cabeza en la Copa Libertadores con el Santos de Pelé. Este año fue uno de los peores torneos del fútbol argentino, ya que habían reducido drásticamente la cantidad de equipos en primera. Solo había 14 equipos. Y en un torneo de 26 fechas no se podía desplegar mucho la gama de fútbol, ya que las rondas eran muy cortas. Igual poco le importó a River esa dificultad, ya que arrancó ganando sus primeros 6 partidos seguidos en este año. Y este año era el año para salir campeón. Y luego continuó invicto 5 fechas más. Increíble, recontra puntero venía River. Independiente era su más fiel seguidor. Pero llega la fecha 12, la anteúltima de la primera ronda. Y a River una vez más se le cayó la bombacha, como diría Maradona, y volvió a perder el Superclásico en la Bombonera. Ahora 2-0, con goles del verdugo de siempre, Valentín, y chau invicto. Luego de esto River comenzó a meterse en líos grosos, ya que la derrota superclásica lo había afectado seriamente y empezó a alternar resultados malos con buenos. En la segunda ronda solo ganó 2 partidos en los primeros 8 compromisos. Parecía una cargada del destino. Otra vez River se caía, pero ganó 2 fechas más y llegó puntero faltando 3 fechas para el final del campeonato. Los próximos compromisos eran de absoluta afirmación si estaba para campeón o no. El primer duelo fue el mano a mano con Independiente, que lo seguía de atrás. Y sí, River perdió ese partido importantísimo, perdiendo no solo el match, sino también la punta del torneo. La próxima fecha, otra vez el Superclásico, ahora en el Monumental. River, alicaído al haber perdido su gran chance de ser campeón contra Independiente, llegó al Superclásico de manera frustrada y con el ánimo por el piso, sabiendo que el rojo ya había ganado, y Boca llegaba levantando una campaña paupérrima debido a que había priorizado la Copa Libertadores, que terminó perdiendo, y venía de perder la final contra el Santos de Pelé. Y por obra y gracia del Espíritu Santo boquense, Boca le ganó el Superclásico a River una vez más, ahora con el gol de San Filipo 1-0, y el rojo se consagra campeón inesperadamente. Este campeonato le dolió mucho más a River que el del año anterior, ya que este año era un torneo que estaba ganado de antemano, había sido el mejor equipo del año. Tuvo grandes desempeños volviendo a grandes tardes de fútbol, pero como dije al principio, el torneo fue muy corto y no le dio la nasta para volver a recuperarse. El rojo aprovechó y salió campeón. River este año volvió a salir segundo a 2 puntos del campeón y convirtió 48 goles, perdiendo un solo partido más que Independiente, aquel que lo había sacado de la punta unas semanas antes. Increíble. Año 1964. Este torneo River sintió las frustraciones de los años posteriores y estuvo lejos de pelear el torneo. Al principio de año causó sensación de su compra récord al pagar por más de 30 millones de pesos a Peñarol de Uruguay por el defensor Matosas. Pero la aparición más importante de River este año fue el debut de un Pinino muy histórico, un muchachito goleador. Hablamos de Oscar Pinino Más. A pesar de arrancar ganando las primeras 2 fechas, River se frustró pronto y alternó derrotas con empates y victorias poco grandiosas. El título se lo llevó increíblemente Boca, otra vez, pero no increíble por un gran equipo, sino porque Boca fue muy poco goleador ese año y uno de los peores campeones de su historia. Boca este año convirtió 35 goles en solo 30 fechas. Un desastre. Ganó 10 partidos por 1-0. River terminó tercero a 7 puntos de Boca, campeón. Lejos. Año 1965. Con la misma base del año anterior, River encaró este torneo con más ímpetu, ya que se volvió a sumar más equipos y el torneo se ponía más interesante en la primera división y más largo. Este año debutarían La Llana, Daniel Onega, Luis Cubilla y el Loco Gatti en el arco, traído de Atlanta. River este año arrancó mal, perdiendo 2 partidos en las primeras 3 fechas, pero luego se acomodó a base de goles y triunfos certeros, goleando a Racing, a Chacarita y a San Lorenzo. River increíblemente venía punteando la cima junto a Boca otra vez. Se renovaba aquella disputa de 1962 y llega el Superclásico donde ambas instituciones estaban en los primeros puestos. Estadio Monumental. Y River sufre una nueva derrota superclásica al caer 2-1 de manera sorprendente. Pero poco le importó esa derrota a River, que luego hilvanó 2 victorias seguidas volviendo a la pelea del torneo enseguida. Pero este año River cometió un grosero error. Mientras se detuvo el torneo por las eliminatorias para el Mundial de Inglaterra 66, River se fue de gira internacional por Venezuela, por España, por Italia y por Brasil. Increíble, una gira en el medio del campeonato. Obviamente la frustración la trajo de esa gira y River no volvió a ser el mismo en el torneo otra vez y perdió la punta a manos de Boca otra vez. Sin embargo, cuando se acercaba el final, cosechó 4 triunfos al hilo y volvió la esperanza.
Quedaban 3 fechas para el final del campeonato y el rival era otra vez Boca, en la Bombonera, con una afluencia de público histórica para el estadio de Boca. Otra vez, como en 1962, se definía el título nuevamente en un superclásico, que fue bastante polémico debido a que Boca usó varias trampas antirreglamentarias y extrafutbolísticas y volvió a ganar el superclásico y el torneo se lo llevaría en la fecha siguiente. River volvió a sumar una nueva frustración y encima con Boca nuevamente campeón. A esta altura de los años, River era el equipo que más convocaba. Tanto en el 63 como en este año, River fue el equipo que más público llevó a las canchas. Quizás dicho público esperaba el tan ansiado título que no llegaba. River volvió a salir segundo a un solo punto de Boca, convirtiendo 55 goles ambos. Flojísimos los dos. Pero la estadística increíble fue que River ganó 22 partidos en el año y Boca 3 partidos menos. Pero claro, Boca solo había perdido 3 partidos y River 7, luego de esa gira fatal por Europa. Y ahí perdió el título otra vez. Año 1966. River de este año sufrió 2 frustraciones de la misma temporada, de las más grandes de esta racha larga. Veamos. La Conmebol para este año 66 invitó a la Copa Libertadores al campeón de cada país y también al subcampeón, para que la Copa sea más extensa y además tenga mejor competencia, transformándose así en una verdadera competición de grandes equipos y no solo de campeones, como había nacido 6 años antes. De este modo, y como mencionamos el año anterior, River fue subcampeón de Boca en el 65, así que ambos se clasificaron para jugar la Copa Libertadores de este año. Mientras River comenzaba perdiendo el campeonato argentino contra Central en la primera fecha, en la Copa Libertadores arrancaba ganándole a Boca en el primer superclásico del año. En la primera fase de la Libertadores, River fue demoledor y ganó 8 partidos de 10 del grupo que integraban Boca y equipos peruanos y venezolanos. La segunda fase, River volvería a integrar un grupo con Boca, Guaraní de Paraguay e Independiente, que era el bicampeón de América del año anterior. Y sí, River ganó el grupo también acá, superando al rojo solo por goles, ya que habían igualado en puntos. Y así River accede a jugar su primera final de Copa Libertadores frente a Peñarol. La primera final la ganan los uruguayos de local y la segunda final la gana River en el Monumental. En estas épocas no había ventaja deportiva, sino Peñarol debió ser el campeón por goles y fueron a un tercer partido en Chile, en el Estadio Nacional. La final de Chile está considerada como una de las mejores finales de Copa Libertadores de toda la historia, debido al resultado final, ya que River comenzó ganando el partido 2-0. Y antes del fin de los 90 reglamentarios, Peñarol logró empatarlo. Pero lo increíble vino después, cuando Peñarol en tiempo suplementario logró 2 goles más, superando anímicamente a River, que veía cómo perdía la Copa una vez más por falta de espíritu o de agallas o quizás de un cansancio anímico que venía acumulando año a año. Peñarol se consagró campeón al ganarle la final a River por 4-2, en una de las mejores Copas Libertadores que River haya jugado. El goleador del torneo, por diferencia histórica que aún se mantiene, fue Daniel Onega, con 17 goles. Pero si vos crees que fue increíble la derrota de la Libertadores, agárrate de tu suegra cuando te cuente lo que pasó en el campeonato. Ya te mencioné que arrancó perdiendo la primera fecha contra Central, pero luego el paso de las fechas y el buen momento de la primera parte de la Libertadores, River siguió siendo demoledor, también en el campeonato argentino, superando a cuanto rival se le ponía enfrente, al punto que esa derrota de la primera fecha contra Central fue la única en toda la primera ronda. River punteaba el campeonato junto con el histórico Racing de José, pero quizás la frustración de la Libertadores haya afectado el ánimo de los jugadores y del juego mismo de River, que no volvió a ser el mismo en la segunda parte del campeonato, al punto que en las primeras 9 fechas perdió 3 partidos más. Sin embargo, la seguidilla de empates de Racing puso a River nuevamente a disputa de ganar varios partidos más, pero la definición ya estaba consumada. El Racing de José fue muy superior y lo terminó aventajando lo suficientemente para ser campeón una vez más y relegando a River al segundo puesto por segunda vez en el año. Año 1967. El fútbol argentino cambió estúpidamente del flamante torneo anual por 2 campeonatos cortos. El primero, llamado Metropolitano, estaba dividido en zonas y River sintió el cimbronazo del año anterior al perder 2 campeonatos en el mismo año y estuvo lejos de pelear un puesto de clasificación en este año. Terminó sexto en su grupo y quedó afuera. A pesar que se contaba con grandes jugadores como los hermanos Onega, Pinino Más, el Indio Solari, Matosas, el Loco Gatti y Zarnari, River se frustró muchísimo este año y estuvo muy lejos de ser el River de años anteriores. El torneo nacional, de una ronda de todos contra todos, River terminó quinto, a 7 puntos de Independiente campeón, y así veía cómo se cumplían 10 años de su último título local. Nuevamente se clasificó a la Libertadores como subcampeón de Racing en el 66, y a pesar de que hizo una muy buena primera fase, en la segunda volvió la frustración y Racing lo dejó afuera de la final este año.